Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la segunda parte del ciclo de Abraham. Vamos a ver ahora en esta segunda parte del ciclo de Abraham, vamos a ir viendo pues esta serie de narraciones o relatos que nos van describiendo, que nos van narrando la vida común y corriente que se desarrollaba en esa época. Vamos a ir viendo, bueno, pues estas historias, sobre todo familiares, de matrimonios, de hijos, pues de una vida común y corriente de esa época, ¿verdad? Vamos a ir viendo entonces cómo en esta primera parte va a haber dos temas que son los más importantes, que tiene que ver con la bendición, y la bendición se va a ver reflejada en la tierra y en la descendencia. Digamos que son los temas teológicos que atraviesan toda esta sección del Génesis, no solamente de Abraham, sino hasta José el Soñador. Vamos a ir viendo cómo esta misma bendición que tiene Abraham se va a ir repitiendo en Isaac y también se va a ir repitiendo en José el Soñador. Bien, la semana pasada pues ya vimos aquí el Génesis capítulo 12 y ahorita bueno pues ya vamos a ver a partir del capítulo 13. Bueno, ya habíamos visto una parte que era cuando, bueno, creo que nada más lo platicamos, no lo leímos directamente en la Biblia, eh, cuando este, Abraham y Lot, bueno, se dividen, se pelean, este, y se va a uno se va a un lugar y el otro se va a otro lugar. Vemos en el 13:5, por ejemplo, que dice también Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacadas y tiendas. Ya la tierra no les permitía vivir juntos porque su hacienda se había multiplicado, de modo que no podían vivir juntos. Hubo riña entre los pastores del ganado de Abraham y los del ganado de Lot. Es decir, se pelearon los pastores de Abraham con los pastores de Lot. Además, los cananeos y los pericitas habitaban por entonces aquel país. Bien, entonces tenemos este conflicto que se da, un conflicto familiar, al convivir estos dos patriarcas, Abraham y Lot, pues surge esta diferencia, no entre ellos en un principio, pues nada más es entre los pastores, pero escala hasta ellos, ¿verdad? Hasta que llega Abraham y pues se le ocurre separarse de su sobrino Lot, ¿no? Entonces en el versículo 8 dice, dijo pues Abraham a Lot, Ea, no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. ¿No tienes todo el país por delante? Pues bien, apártate de mi lado. Si tomas por la izquierda, yo iré por la derecha, y si tú por la derecha, yo por la izquierda. Bueno, la pregunta que yo hacía en la clase anterior era, ¿por qué no se unían, verdad? ¿Por qué no unían todos los rebaños y hacían como un solo rebaño y un solo pastor, por decirlo así, como dice la Biblia? Sino que tenían que estar separados, ¿no? Y ahí, desde ese momento, bueno, pues Lot pierde la bendición de Abraham al separarse, queda fuera de su sombrilla y bueno, pues él escoge lo que él cree que es la mejor parte. Sin embargo, no lo es. Vamos a ver más adelante cómo no lo es. Entonces, Abraham astutamente pues le da a escoger qué es lo que él quiere que haga, que, que escoja, ¿no? Si se quiere ir a la derecha o si se quiere ir a la izquierda. Es como una trampa. Dice en el 10, Lot levantó los ojos y vio toda la vega del Jordán, o sea, la orilla del Jordán, y toda ella de regadío. Era antes de destruir Yahvé a Sodoma y Gomorra, como el jardín de Yahvé, como Egipto, hasta llegar a Zoar. Eligió pues Lot para sí toda la vega del Jordán y se trasladó al oriente, así se apartaron el uno del otro. Entonces vemos cómo Lot se separa de Abraham, pero toma una mala decisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queda fuera de la sombrilla de Abraham.
Y aunque aparentemente se ve muy listo Lot y quiere aprovechar la mejor región, la mejor zona, pues más adelante cuando se destruye Sodoma y Gomorra, pues toda esa zona queda desértica, queda pues estéril por la sal que había, ya no puede cosechar o tener los frutos que pensó que podía tener. Bueno, en en el versículo 10, déjenme ver si puedo, este, creo que ahí pueden ir viendo mi Biblia, no sé si le dan clic, a lo mejor la pueden ir leyendo de ahí o la pueden ir leyendo de su propia Biblia. Bueno, entonces en el versículo 10, bueno, más bien adelante, en el versículo 12, ya Abraham se establece en Canaán y Lot en las ciudades de la Vega, ya en la Transjordania, del otro lado del Jordán, donde plantó sus tiendas hasta Sodoma. Aquí ya nada más como introducción, el versículo 13 dice, los habitantes de Sodoma eran muy malos y pecadores contra Yahvé. El versículo 14, dijo Yahvé a Abraham, después de que Lot se separó de él, alza tus ojos y mira desde el lugar en donde estás hacia el norte, al mediodía, el oriente y el poniente. Pues bien, toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia por siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, tal que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Levántate, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo he de dar. Y Abraham vino a establecerse con sus tiendas junto a la encina de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Yahvé. Bueno, vemos, digamos, la segunda promesa, o la misma promesa que va a estar haciendo eh, Abraham a Dios, más bien Yahvé le va a estar haciendo a Abraham, como que se va a ir repitiendo a lo largo de este ciclo de Abraham y en algunas cosas como que va avanzando la promesa, le va dando más detalles de cómo se va a realizar. Habíamos visto ya en el capítulo 12 que le había dicho que bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te bendigan y en ti serán bendecidas todas las naciones. Aquí esta misma promesa, bueno, pues avanza un poquito más, ¿verdad? Le dice que todo lo que alcance a ver, todo lo que sus ojos alcancen a ver, eso va a ser de él. Entonces, la bendición va a estar representada en dos temas importantes, la tierra y la descendencia. En la vez pasada que habíamos visto, este, habíamos visto donde dice, bendeciré a quienes te bendigan, ahí no habla de la tierra, sin embargo aquí en esta promesa ya habla de la tierra, ¿no? Porque concretamente, ¿cómo va a ser padre de una gran nación o de un gran país si no tienen territorio, ¿no? Entonces parte del Estado es tener también un espacio vital que es el territorio y también la descendencia, van de la mano. Entonces aquí le promete descendencia como el polvo de la tierra y también la tierra que vea es la que le va a dar por siempre y para siempre, ¿no? Y se viene a establecer en Hebrón. Hebrón parece ser antiguamente, pues la capital antes de que, o la ciudad más importante para los israelitas, antes de Jerusalén, que se le conoce así como la ciudad de David, porque David toma esta fortaleza o esta ciudad amurallada que era de los jebuseos. Antes de eso, la ciudad más importante del pueblo de Israel podría parecer o podría decirse que sería Hebrón. Hebrón es una ciudad importante y cerca de esta ciudad de Hebrón está la encina de Mamre y ahí es donde se va a establecer Abraham en esta temporada. En Hebrón, en esta encina de Mamre. Bien, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, Marilena, Denise. ¿No? ¿Todo bien? Denise. No te escucho, Denise.
Ay, ahora ya no te escucho. No, seguimos sin escucharte, Denise. ¿Tú sí la escuchas, Marilena? No. No la escucho. Mm, bueno, si quieres anota la pregunta a ver si ahorita más adelante ya funciona el micrófono. Ajá. Sale. Bien, tenemos después en el capítulo 14 eh, este otro relato que habla de unos reyes de la tierra. Parece que se juntan cuatro reyes, pues menciona ahí las ciudades, menciona pues reyes de qué países eran. Parece que se hacen una alianza y y salen entonces salen a hacer la guerra a unos países vecinos. Dentro de esas guerras van y destruyen a los reyes de Sodoma y Gomorra. Dice en el 14:10, en el valle de Sidim estaba lleno de pozos de betún y como huyesen los reyes de Sodoma y Gomorra, cayeron allí. Los demás huyeron a la montaña. Los vencedores tomaron toda la hacienda de Sodoma y Gomorra con todos sus víveres y se fueron. Apresaron también a Lot, el sobrino de Abraham, y su hacienda, pues él habitaba en Sodoma y se fueron. Bien, vemos entonces por cuestiones de circunstancia cómo Lot se sale de la bendición de Abraham y pues ya le empieza a ir mal, ¿no? A lo mejor al principio le va bien porque empieza a sacar fruto del vallecito que se veía muy verde, pero pronto empieza su mala racha, ¿no? Al estar fuera de la bendición, pues queda expuesto a las situaciones que se pueden estar dando, eh, pues sí, a las situaciones que se pueden, que quedan, ¿no? Con los países vecinos. Y entonces, bueno, en unas guerras de los países vecinos van y toman Sodoma y Gomorra y como vivía ahí Lot, pues a él lo toman preso, ¿no? Sin embargo, bueno, pues vemos a Abraham que no se queda con los brazos cruzados. Vemos cómo junta, eh, dice en el versículo 13, un evadido vino a avisar a Abraham, el hebreo que habitaba junto a la encina de Mambré, el amorreo. Bueno, en el 14, al oír Abraham que su hermano había sido hecho cautivo, movilizó la tropa de gente nacida en su casa, en número de 318, y persiguió a aquellos hasta Dan. Bueno, aquí vemos un anacronismo, ¿no? Vemos hasta Dan, era una de las 12 tribus de Israel. En un principio estaba cerca de los filisteos y después se va hacia el norte. Sin embargo, aquí ya lo menciona y persiguió a aquellos hasta Dan. Y en el versículo 15 dice, y cayendo él y sus siervos sobre ellos por la noche, los derrotó y los persiguió hasta Jobá, que está al norte de Damasco, es decir, la capital de Siria. Recuperó toda la hacienda y también a su hermano Lot con su hacienda, así como a las mujeres y a la gente. Bien, entonces sale Abraham con su hacienda, con su gente, con sus trabajadores. Ahí dice que el número de 318 ya suena bastante gente, ¿verdad? El que tenga, por decir, 318 trabajadores, pues ya era bastante, ¿verdad? Ya les podía hacer frente incluso hasta los reyes, ¿no? Vemos ahora también esta parte militar de Abraham. Vemos cómo... eh, Hola, Manuel. Bienvenido, Manuel. Bien, vemos en este relato está presente Abraham y está presente la parte militar. Habíamos dicho en la clase anterior que la parte militar, bueno,
habíamos dicho que Abraham también representa el modelo de un israelita, de un judío típico, ¿no? Era como alguien modelo. Y aquí vemos cómo surge o aparece esta parte militar. Abraham toma, que no se le había visto antes, Abraham toma 318 hombres suyos, y con él va a hacer frente a otros reyes, ¿verdad? Para rescatar a su sobrino Lot, que tienen preso. Bueno, vemos esa parte militar de Abraham, que a lo mejor se ve más reflejado en cuestiones históricas posteriores. Sin embargo, Abraham también es un general, también es un militar. Y también podemos destacar o rescatar también aquí la relación que tiene Dios con Abraham. También este, parece ser que Yahvé al establecer comunicación con Abraham, como que le da instrucciones muy precisas y muy directas, ¿verdad? Como si fuera un general que le está dando instrucciones a un subalterno, a alguien que depende de él. Y Abraham, pues por su fe, va obedeciendo todo lo que le va diciendo Dios. Entonces vemos este aspecto militar que se va presentando en este relato y más adelante también las instrucciones que va dando Dios, cómo las va cumpliendo al pie de la letra Abraham. Entonces, pues parece difícil de creer, ¿no? Que solo con 318 hombres, y digo solo, o sea, es un número grande pues para un pastor o para un hacendado. Sin embargo, ir a hacer frente a otros reyes, a un ejército a lo mejor mejor preparado, pues parecería una batalla desigual, ¿no? Parecería difícil que no sé, un ganadero vaya con su gente y vaya y derrote a un ejército o varios ejércitos profesionales. Sin embargo, lo que está siempre presente, pues es la bendición de Abraham, ¿verdad? La bendición de Abraham, que es también como ese escudo protector que lo cuida, lo protege de los enemigos, pero también que lo cuida, lo protege de que todo lo que emprenda le sale bien. Entonces él decide ir a rescatar a Lot y va y lucha y pelea, este, y los derrota, ¿no? Los derrota, tan es así que, bueno, pues recupera el botín y recupera también, sobre todo lo que a él más le importaba, pues era recuperar a su sobrino Lot, que había sido capturado. Bien, en el versículo 18 aparece este personaje Melquisedec, ¿verdad? Tenemos aquí que dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Bien, ¿qué podemos decir? Aquí es la primera vez que aparece pues este personaje misterioso, un sacerdote del Dios Altísimo. Pues podemos hacernos diferentes preguntas, ¿verdad? Primero, que, que es rey de Salem. No se ubica en ninguna ciudad en esa época, en ese tiempo, que se llame así nada más Salem. La, los judíos, bueno, la interpretación judía dice que podía ser rey de Jerusalén. Sin embargo, Jerusalén, pues, existió muchos años después de la época de Abraham. Entonces, eh, parece un anacronismo que sea puesto como rey de Jerusalén cuando todavía no existía Jerusalén. Salem también significa paz. En unas traducciones dice rey de la paz. Bueno, ahí ya podría ser un nombre más simbólico, más que rey de un país o de una ciudad específica. Curiosamente, lo que presenta es el pan y el vino, ¿verdad? A nosotros, pues los católicos, se nos hace muy familiar esta ofrenda, ¿no? Del pan y el vino, que es lo que nosotros vivimos y tenemos en la Eucaristía, la ofrenda del pan y el vino. Obviamente, pues faltaba mucho tiempo para que se entendiera esta parte de la revelación. Hola Ángela, buenas tardes.
Pero tenemos este rey de Salem entonces que presenta el pan y vino y dice pues era sacerdote del Dios Altísimo. Bueno, eh, en la tradición se le va a relacionar este sacerdote. Ahora también sacerdote, ¿cómo podría ser sacerdote si si apenas estaba iniciando el pueblo, ¿no? Si apenas Abraham era el patriarca del cual iba a surgir el pueblo, pues apenas como que se estaba estableciendo el culto, apenas Abraham Buenas ofreció... tardes, profe. Hola, buenas tardes. Apenas Abraham ofrecía algunos sacrificios, pero vemos entonces que ya es como un sacerdote de tiempo completo, ¿no? Pues es un sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, pues diferentes preguntas, ¿de qué país era? ¿De qué nación era? ¿Qué culto era el que representaba y a qué Dios era el que servía, ¿no? Bueno, pues aquí dice sacerdote del Dios Altísimo, pues estamos hablando de un monoteísmo, rey de Salem, que podría ser un nombre simbólico, rey de la paz, y sin embargo ahí aparece, ¿no? Como un sacerdote en un tiempo en el que apenas Abraham estaba, pues, digamos, iniciando eh, este pueblo, iniciando, pues, esta religión también, o este culto hacia el Dios Altísimo, ¿no? Bueno, como siempre, y como la clase anterior, la carta a los hebreos también abunda un poco acerca de este Melquisedec, ¿verdad? Es quizás la que la retoma y va a abundar en este tema. En la carta a los hebreos, capítulo 7, versículo 1, vamos a ver cómo el autor de la carta a los hebreos también se sorprende de este personaje que es Melquisedec. Dice en el 7.1, carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 1. Si lo pueden buscar en su Biblia en papel o si le pueden dar clic en mi ventanita para que vean el texto. Bueno, en el 7.1 dice, en efecto, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, es lo que decía el Génesis, ¿verdad? Que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y le bendijo. ¿A quién bendijo? Pues a Abraham, ¿verdad? El versículo 2 dice, al cual dio Abraham el diezmo de todo y cuyo nombre significa en primer lugar rey de justicia y además rey de Salem, es decir, rey de paz. Bien, entonces aquí nos explica, bueno, cómo sale este sacerdote y Abraham le da el diezmo de todo lo que ha capturado en la guerra y el nombre de Melquisedec significa rey de justicia y rey de paz. Bueno, haciendo alusión a Jesucristo, ¿verdad? La carta a los hebreos es el único libro de la Biblia que presenta a Jesús como sacerdote, como sumo y eterno sacerdote. Si recordamos en su vida pública, bueno, Jesús no cumplía esa función de sacerdote porque no servía en el templo, porque él no ofrecía sacrificios. Sin embargo, la carta a los hebreos nos explica que él es el sumo y eterno sacerdote, ¿verdad? No nada más el sumo sacerdote que se cambiaba cada cierto tiempo en Jerusalén, sino que es eterno. No solamente es el sacrificio o la víctima, sino que él también es al mismo tiempo sacerdote. Entonces, la carta a los hebreos es el único libro de la Biblia que nos presenta a Jesús así como sumo y eterno sacerdote. Y aquí hace referencia y va a hacer alusión como Melquisedec va a ser una prefigura de Jesús, sumo y eterno sacerdote. Como Melquisedec, a semejanza de Jesús, va a ser este rey de la paz que va a ofrecer este pan y este vino y los va a presentar al Dios Altísimo, ¿no? Él es el sacerdote del Dios Altísimo que va a ofrecer esta ofrenda. Algunos protestantes dicen, ah, sí, es que era Jesús que se encarnó y se volvió a reencarnar y la preencarnación. No, 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 no. No es Jesús, es Melquisedec, pero es una prefigura
es decir, una figura de algo que va a venir más o va a suceder más adelante, ¿no? Nosotros, los católicos, entendemos bien ese concepto de prefigura. Es un personaje, es una figura que representa algo que va a suceder más adelante. No significa que es la misma persona. Es que Melquisedec era Jesús, no, no era Jesús. Era un sacerdote del Dios Altísimo que ofrece la ofrenda del pan y del vino, pero que ya nos prefigura, que ya nos va preanunciando algo que va a suceder más adelante con Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y eso nos lo explica la carta a los Hebreos. En el versículo 3 dice, sin padre, ni madre, ni genealogía. Bien, ¿de quién está hablando? ¿De Jesús o de Melquisedec? Está hablando de Melquisedec. Si se fijan en el libro del Génesis, no dice quién eran los papás, quién fue el papá o quién fue la mamá, quién es el abuelito de Melquisedec. Normalmente cuando se presentaba un profeta, pues se decía hijo de fulano, o sí, era como una presentación de quién es esta persona o quién es este sacerdote. Ah, pues es fulanito, hijo de sultano. Aquí no vemos esa presentación, entonces todavía hace más misterioso el personaje Melquisedec, don Jesús, sin comienzo de días ni fin de vida. Bueno, no es que no comenzaron sus días ni es que no terminaron los días de Melquisedec, simplemente no los menciona la Biblia, ¿no? Simplemente menciona este parrafito de Melquisedec, es todo lo que se menciona y hasta la carta a los Hebreos se vuelve a mencionar otra vez. Y aquí viene la palabra clave, ¿verdad? Asemejado al Hijo de Dios, asemejado, ¿verdad? Asemejanza, similar al Hijo de Dios. O sea, no es que es el mismo, sino que se asemeja, es una prefigura del Hijo de Dios, de Jesucristo. Permanece sacerdote para siempre. Bien, aquí hace la comparación. Así como la Biblia en el Génesis no presenta ni la genealogía ni cómo murió Melquisedec, un símil, una similitud es que Jesús es sumo y eterno sacerdote para siempre. Eterno, ¿verdad? Jesús es sacerdote para siempre. Bien, versículo 4. Mirad ahora cuán grande es este, a quien el mismo patriarca Abraham dio el diezmo de entre lo mejor del botín. Bien, aquí lo que resalta el autor de la carta a los Hebreos es pues que era importante este Melquisedec. ¿Qué tan importante era para que Abraham le diera el diezmo? Es decir, siempre que uno da el diezmo, se lo da a alguien pues más importante, ¿no? En este caso, eh, el que es más importante es el que bendice, y en este caso el que es más importante es el que recibe la ofrenda, ¿no? Es lo normal. A nosotros nos pueden bendecir nuestros abuelos, nuestros papás, porque son más importantes que nosotros, ¿verdad? Bueno, ya cuando nosotros somos papás y somos abuelos, pues también podemos dar la bendición, ¿verdad? Que los hijos también pueden dar la bendición, bueno, también la pueden dar, pero así, digamos, formalmente, el que es más grande o el que tiene más años o el que es más importante se la da al que depende de él, ¿no? A los hijos o a los nietos. Entonces, con esto el autor a la carta a los Hebreos quiere resaltar la importancia de Melquisedec, ¿no? O sea que es más importante que Abraham. Este sacerdote es más importante que Abraham y por eso Melquisedec bendice a Abraham. No es que Abraham bendice a Melquisedec, sino que Melquisedec bendice a Abraham, ¿sí? Bien, entonces resalta la importancia de este sacerdote. Dice el versículo 5, es cierto que los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen orden según la ley de percibir el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque también proceden estos de la estirpe de Abraham, mas aquel, Melquisedec, sin pertenecer a su genealogía, es decir, a la genealogía de Abraham, eh, ni de los levitas, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Entonces, Abraham, aún teniendo todas las promesas, es bendecido por este sacerdote que es más, que es mayor o que es más grande, que es más importante, incluso que Abraham, que tiene las promesas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí resalta la importancia del Melquisedec a nivel terrenal.
Y luego ya en el 7 dice, pues bien, es incuestionable que el inferior recibe la bendición del superior, lo que decíamos, ¿verdad? El hijo recibe la bendición del padre, el fiel recibe la bendición del sacerdote, el nieto recibe la bendición del hijo, y aquí ciertamente reciben el diezmo hombres mortales, pero allí uno de quien se asegura que vive. Y en cierto modo hasta el mismo Leví, que percibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham, pues ya estaba en las entrañas de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Bien, entonces nada más podemos abundar aquí un poquito más en la carta a los hebreos y hace esta referencia también para darle realce y justificar el término de Jesús como sumo y eterno sacerdote. Se apoya en la escritura, se apoya en este personaje para mencionarlo como una figura que es más importante que Abraham, que va a ser un sacerdote eterno, ¿verdad? Que va a permanecer para siempre. Bien, esa sería como la relación o la explicación de este Melquisedec. No deja de llamar la atención que pues que es un personaje misterioso que simplemente aparece, bendice a Abraham, recibe el diezmo y bueno, pues eh, misteriosamente ofrece el pan y el vino. También la ofrenda del pan y el vino, pues también es algo misterioso, ¿no? También podemos ver ahí cómo la revelación va avanzando y a lo mejor el escritor que escribió el Génesis no sabía por qué puso pan y vino, pero como ya después nosotros lo podemos entender, lo podemos ver, que es lo que nosotros ofrecemos, el pan y el vino, que se convierten en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. Es ese mismo pan y vino que está mencionado aquí desde el Génesis, el que se va a convertir. eh, Como dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré. Bien, entonces es la importancia de este personaje Melquisedec. Es bien interesante, bien misterioso, pero nos da pistas muy importantes para conocer acerca de la revelación de Jesús más adelante, como una prefigura, como un anticipo de lo que va a suceder más adelante. Bien, ¿algún comentario de esto? ¿Qué opinan? ¿Alguien que prenda su micrófono o le continuamos o nadie tiene comentarios? Denise, seguimos sin escucharte, Denise. No, no te escuchamos, Denise. A lo mejor si te sales y vuelves a entrar, Denise, a lo mejor ya agarra bien. Si quieres, te esperamos un ratito en lo que sales y entras. Manuel, María Elena, Ángela, ¿tienen algún comentario? Sí, María Elena. Ah, este personaje de Melquisedec esa es la única parte en toda la Biblia que se menciona en Carta en los Hebreos y en Génesis. Sí, si nosotros buscamos en la Biblia, Melquisedec. Bueno, también tengo, en los Salmos, también tengo una cita, me apareció una cita, el Salmo 110, versículo 4, dice, lo ha jurado Yahvé y no ha de retractarse. Tú eres por siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Sí, entonces tenemos en Génesis 14:18, tenemos Salmos 110:4 y se menciona varias veces en la carta a los Hebreos. En el capítulo 5, en el capítulo 5, versículo 6, en el capítulo 5, versículo 10 y en el 6:20. También tenemos en el 7:1, 7:10, 7:11. Bueno, pero sí, ya todas las demás son cartas a los hebreos. La carta a los hebreos es el que más lo menciona, ¿no? Lo menciona 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. 8 veces lo menciona la carta a los Hebreos, el Génesis una sola vez y el Salmo 110 lo menciona también una vez. Serían los que lo mencionan, Marilena. ¿Sí? Sí, Marilena. Profe, no me acuerdo, ¿y Salmos es posterior a Génesis o es primero a Génesis? Bueno, es buena pregunta. Los salmos se supone que la gran mayoría de ellos, pues es en la época del rey David y de Salomón, más o menos. Entonces, puede ser que se haya escrito antes que el Génesis. No sabemos a ciencia cierta, sabemos que el Génesis se terminó de escribir en la época del destierro, pero no sabemos desde cuándo se empezó a escribir. Eh, la época de Abraham, por ejemplo, 1800 antes de Cristo, la época de David en el año 1000 y la época que también sería más o menos la época donde se escriben la mayor parte de los salmos, pero el Génesis se termina de escribir entonces al final del destierro. Entonces, en su redacción final puede ser que sí sea Salmos anterior al Génesis, pero el libro del Génesis tuvo un periodo, digamos, abierto el canon, o desde que suceden los hechos, desde que se van transmitiendo por la vía oral, pues de más de 1000 años, ¿no? Entonces, digamos que es contemporáneo, pero su redacción final sí fue primero seguramente la de los Salmos que la del libro del Génesis. A ver, Denise, a ver si ya te escuchas. ¿Ya? Sí, ya te escuchamos. ¿No? Sí, sí, ya te Ah, escuchamos. ok. Entonces déjame traer el micrófono. Bien, Emanuel. Un poco fuera del tema estrictamente de Melquisedec. Profe, ¿dónde podríamos encontrar la datación o cómo se fueron escribiendo los libros de la Biblia? Bueno, a medida que vamos estudiando cada uno de los libros, pues vamos teniendo un poco de esa información. Sí, yo creo que a medida que se va estudiando, no hay tanta información y bueno, pues hay algunos estudios y es como muy aproximado, ¿no? Más o menos la fecha en la que se van poniendo por escrito. Quizás algunos estudios pues ya más modernos ya nos dan un poco más de fechas, un poco más precisas, pero yo creo que la respuesta sería, conforme vamos viendo, también en las introducciones de algunas Biblias, ahí tienes una referencia también, más o menos de cuándo se van poniendo por escrito. Se supone que, por ejemplo, los libros más antiguos o los textos más antiguos, yo considero dos. Uno en el Éxodo, cuando salen del Éxodo, y creo que es el capítulo 15, donde van con panderos, como con panderos, bailando, danzando, que ya van saliendo de Egipto. Ese puede ser uno de los textos más antiguos de la historia patriarcal, esa parte del Éxodo, incluso más antigua que los textos de Génesis, de los patriarcas, etcétera, ¿no? Y posiblemente también algunos proverbios que vimos en otra clase. Hay algunos proverbios muy, muy antiguos que después ya se ponen que se pone por escrito, ¿no? Pero digamos en su tradición oral puede ser que hayan sido más antiguos algunos proverbios que encontramos en los libros sapienciales. Entonces esos dos, a lo mejor algunos proverbios y el Éxodo 15, yo considero que son los textos más antiguos. Ahora, por ejemplo, cuando salieron del Éxodo, más o menos se cree que en el año 1250 antes de Cristo pudo haber sido el Éxodo, ¿no? Entonces, los textos más antiguos del Antiguo Testamento no pueden ser anteriores a esta fecha, ¿no? Del 1250. Y quién sabe si se puso por escrito en ese momento o también algunos años posteriores. Entonces, a lo mejor en el año 1200 o 1150, digamos que podríamos tener los textos más antiguos de la Biblia. Entonces, lo que encontramos en estas historias patriarcales más bien es una larga tradición oral
larga, estamos hablando de siglos de tradición oral, ¿no? En algunos documentales, por ejemplo, se ve los beduinos que todavía actuales, incluso actuales, así que están en tiendas de campaña, que viajan en el desierto, que traen sus camellos y todo eso, pues se ve que ponen ahí como una fogatita y empiezan a platicar sus historias y hablan de un Ibrahim, ¿no? Como un patriarca. Entonces nos da una idea de cómo esta tradición oral ha sido muy larga, muy extensa y no por eso ha perdido fidelidad. Este, el hecho de que hayan sido siglos de tradición oral no significa que haya perdido fidelidad, porque en esa época era muy importante la tradición oral, porque en esa época la familia, pues no sé, cuando ya atardecía, pues se juntaban todos, cenaban juntos y se ponían a platicar historias, ¿no? Como en los ranchos aquí. Y la tradición pues pues iba transmitiendo de generación en generación y era muy importante. Entonces, más bien contamos con una tradición oral muy larga y también una parte de la tradición escrita, también el canon permanece abierto por varios siglos hasta que ya va tomando su forma final. Entonces, respondiendo a la pregunta también de María Elena, saber exactamente cuándo se escribió ese versículo o ese pasaje de Melquisedec, bueno, resulta un poco difícil saber así a ciencia cierta ese pasaje cuando se escribió, ¿no? Tendríamos que buscar de qué tradición es y ver, a ver la investigación moderna, a ver cuándo podían datarlo, ¿no? Pero seguramente, no sé, a lo mejor a partir del año 1000 en la época del rey David hasta la época en el destierro, digamos, en ese periodo es el periodo, digamos, de formación ya escrita del Génesis. Y en ese periodo también estamos hablando de los salmos, entonces, digamos que son contemporáneos, ¿no? Más o menos. En cuanto a proceso de formación, obviamente, para que el salmo mencionara a Melquisedec, obviamente el salmista conocía ya el texto del Génesis, ¿sí? Quizás no el Génesis en su forma definitiva, pero sí una parte del Génesis en donde ya se mencionaba Melquisedec y por eso lo pone por escrito. Sería difícil creerlo al revés, que primero lo puso el salmista y después lo puso el autor del Génesis. Creo que sí tuvo que haber sido, cuando menos esa parte del Génesis, la tuvo que haber conocido el salmista, ¿no? Cuando lo puso por escrito. ¿Sí, Emanuel? Está bien, correcto. Bien, Denise, ¿alguna duda, pregunta? Denise, Todo bien, todo bien. todo bien. Bien, continuamos entonces. Bien, tenemos entonces ya Abraham que va y pelea contra estos reyes y rescata a su hijo, a su sobrino Lot, perdón. Bien, pasamos al al capítulo 15, versículo 1. Capítulo 15, versículo 1. Tenemos... a ver, ¿quién me ayuda a leer? Capítulo 15, versículo 1 al 5. Alguien que me ayude a leer, por favor. María Elena. Después de estos sucesos, fue dirigida la palabra de Yahvé a Abraham en visión en estos términos. No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Sí, continuamos hasta el 5. Dijo Abraham, mi señor Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Dijo Abraham, no me has dado descendencia y un criado de mi casa me va a heredar. Pero Yahvé le dijo, no te heredará ese, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándolo afuera le dijo, mira al cielo
y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nuevamente, la promesa se le va confirmando a Abraham, ¿verdad? Ya tuvimos dos pasajes en donde Dios, Yahvé, le da la promesa a Abraham. Y en este último, le vuelve a confirmar esa promesa, ya vamos en el capítulo 15. Le dice, no temas a Abraham, ¿verdad? Le da ánimo, le da valor. Esto es típico en los profetas. Vemos aquí a Abraham también como un profeta. Abraham no deja de ser un profeta porque tiene esa relación directa con Dios, esa amistad y esa comunicación tan directa, tan familiar, tan personal. Abraham nunca deja de ser un profeta, ¿no? Entonces Dios le infunde ánimos a Abraham diciéndole no temas. A muchos profetas también les va a decir no tengas miedo, ¿verdad? No temas, no tengas miedo, animándolos a seguir su vocación profética. Le dice Dios, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. ¿Ven cómo la bendición sí es también una protección? La bendición es un escudo que protege a Abraham. ¿Por qué los 5 reyes no fueron y lo destruyeron a él y fueron y destruyeron a Lot? Porque se había salido del escudo, ¿verdad? Y cómo va él y pelea contra los 5 reyes y los derrota, ¿no? Entonces es un escudo. Yahvé va a proteger a quien tenga esta bendición, lo va a proteger de sobremanera, ¿no? Y Abraham, bueno, pues le contesta, hasta aquí ya como que le responde, ¿verdad? Ya hasta la tercera como que le dice, bueno, pues ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos, ¿no? Como que le reclama, pues tú me dices, pues ya me habías dicho que me ibas a dar que yo iba a ser el padre de un gran pueblo y no tengo hijos. Tú me habías dicho que iba a tener tierras y no, pues no tengo nada, ¿verdad? Entonces aquí le reclama, dice, si me voy sin hijos. Y no me has dado descendencia y un criado de mi casa me va a heredar. Bueno, Dios le contesta muy directo, no te heredará ese, el criado de Abraham, no es el que lo va a heredar, sino que lo heredará uno que saldrá de sus entrañas. Y otra vez lo vuelve a sacar afuera y le confirma, dice, mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas, así será tu descendencia. Entonces vemos cómo se va repitiendo este tema, bendición, la bendición que se traduce en descendencia y en tierras, ¿sí? La bendición de Dios hacia Abraham se va a traducir en dos ramas, en dos áreas, en el territorio o en la tierra y en la descendencia. Si juntamos la descendencia con el territorio, bueno, pues va a ser el padre de un gran pueblo, de un gran país, ¿no? Que tiene su gobierno, que tiene su territorio, que tiene su población, y se van a dar en estas dos áreas. Todo el Génesis va a ir repercutiendo en esta bendición, cómo se va a ir transmitiendo. Bien, y en el versículo 6 dice, y creyó él en Yahvé, el cual se lo reputó por justicia. Le creyó, ¿verdad? Y esa es la parte de la fe que Abraham le cree. Bien, en el versículo 7, ¿quién me ayuda a leer versículos 7 al 11? ¿Alguien que me ayude a leer versículos 7 al 11? Sí, Denise. Sí. Yahvé le dijo, soy Yahvé que te saqué de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra en propiedad. Abraham le preguntó, Señor, ¿en qué conoceré que será mía? Le contestó, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una paloma y un pichón. Abraham trajo todos estos animales, los partió por mitad y puso una enfrente de la otra. Las aves no las partió. Las aves rapaces se lanzaban sobre la carne, pero Abraham las ahuyentaba. Cuando el sol estaba a punto de ponerse, Abraham cayó en lo profundo de un sueño y se apoderó de él un terror y una gran oscuridad. Entonces Yahvé le dijo, debes saber desde ahora que tus descendientes serán forasteros en una tierra que no es suya,
las esclavizarán y los explotarán durante 400 años. Pero yo vendré a juzgar a la nación que los ha oprimido y después saldrán cargados de riquezas. En cuanto a ti, irás a reunirte con tus padres en paz y serás sepultado después de una ancianidad dichosa. Bueno, continúas, por favor, hasta el 18. Continúa. Desde la cuarta generación. ¿Qué? Sí, continuamos hasta el 18, por favor. Tus descendientes de la cuarta generación volverán a esta tierra que no te puedo entregar ahora. Hasta entonces no se colmará la maldad de los amorreos. Cuando el sol ya se había puesto y estaba todo oscuro, un horno humeante y una antorcha pasaron por el medio de los animales partidos. Aquel día Yahvé pactó una alianza con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates. Bien, vamos a ver entonces. En este texto nosotros tenemos lo que es una alianza. Antiguamente en los pueblos dependían de este tipo de alianzas. Normalmente, si nos imaginamos, bueno, son las primeras ciudades que se iban estableciendo en esta época y pues dependían principalmente en cuanto a su seguridad, dependían mucho de las alianzas que podían hacer con otros pueblos vecinos, ¿no? Una manera de establecer estas alianzas era haciendo pactos y pues como no había contratos, no había todavía, pues sí había escritura, pero no era del común de la gente, etcétera. Entonces, en lugar de hacer un contrato y firmarlo, pues la manera en la que hacían los reyes estos pactos era así. Normalmente, pues partían estos animales grandes por mitad, los ponían en el piso, en el camino, y los dos reyes que establecían un pacto, sobre todo de seguridad, ¿no? De que si me atacan a mí, tú vas, metes tu gente y los defienden, y si te atacan a ti, yo meto mi gente y los defiendo. Imagínense un pacto militar de esta manera, pues tenía este tipo de pactos. Y lo que sucedía era que partían las reses a la mitad y pasaban al centro y los reyes cuando caminaban en medio de de las mitades, digamos, de la vaca, de los animales que habían partido, que iban a sacrificar, pues como que decían que esto me pase a mí si yo no cumplo este pacto, ¿no? Era lo que iban diciendo cuando iban pasando en medio de las dos mitades de los pactos, de las dos mitades de los animales que habían sido sacrificados. Entonces era como bueno, en primer lugar era un sacrificio y pues mataban los animales, seguramente se los comían. Pero lo importante era la señal, ¿no? Era un pacto de sangre, era un pacto a morir, ¿no? Lo que ellos establecían ahí era más que el simple dar una palabra, ¿no? Era más que eso, era hacer un pacto y lo establecían así en público, diciendo que esto me pase, o sea, como diciendo que yo me muera si no cumplo a esto que yo me estoy comprometiendo, ¿sí? Era una manera formal de establecer una alianza. Y entonces tenemos esta palabra en hebreo que se llama Bereshit, que significa también pacto o alianza, ¿no? Perdón, Berit, nada más. Bereshit es en principio. Y esta que es Berit habla de pacto. Berit significa alianza. Y entonces, en este sentido de esta alianza, vemos cómo Yahvé va estableciendo esta alianza con su pueblo. Sin embargo, el único que pasa en medio de las mitades de los animales es esta antorcha, ¿no? Una antorcha de fuego que pasa en aquellos animales que hasta los alcanza a quemar, ¿no? Es decir,
Yahvé es el único que pasa en medio, no hace pasar a Abraham en medio de estas mitades de animales. El único que pasa es Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, que en esta alianza al principio empieza nada más como una bendición, como que Dios va a bendecir y lo va a hacer padre de un gran pueblo. Pero después esta bendición se va a ir madurando y se va a ir convirtiendo en un pacto o en una alianza, que va a ser no solamente Abraham, sino todo el pueblo. Aquí en esta alianza simbólica, el que pasa es la antorcha, es decir, el que pasa es Yahvé, es el que pasa en medio de estos y él dice, yo lo que prometo lo cumplo, ¿verdad? Son dos cosas. Una, que Dios nunca va a fallar en esa alianza que él prometió. Y la otra es que la otra es que Dios toma la iniciativa. No está haciendo una alianza entre iguales, entre dos seres humanos, ¿verdad? Es una alianza entre Dios y Abraham. Y Dios es el que toma el primer paso. Dios es el que tiene la iniciativa de establecer esa alianza, que tiene la iniciativa de darle la bendición a Abraham. Entonces el protagonista en esta alianza no es Abraham, sino Yahvé. El protagonista, el que toma la iniciativa, el que quiere establecer ese contacto y esta alianza con Abraham y con su pueblo, es el mismo Dios y por eso nada más es el único que pasa. Que sería más fácil que pasara Abraham a que pasara Yahvé o que fuera visible, ¿no? Y sin embargo es al revés. Yahvé es el que pasa en forma de una antorcha de fuego que incluso alcanza a quemar los animales. Es decir, lo que él dice lo cumple y va avanzando esta revelación, va avanzando como esta bendición va evolucionando en alianza, ¿no? Aquí estamos todavía en la etapa de la bendición, porque hasta ahorita ni siquiera le ha pedido algo a Abraham. Bueno, sí, deja tu tierra, deja tu patria, y Abraham va obedeciendo, ¿verdad? Pero no le ha puesto como una condición para bendecirlo, no le ha puesto, aunque se sobreentiende, ¿verdad? Que Dios lo está bendiciendo, pero también Dios le está pidiendo que haga ciertas cosas que él, por su fe, va obedeciendo. Entonces va cumpliendo lo que Dios quiere y de esa manera Dios cada vez lo va bendiciendo más y más, ¿verdad? Eh, y aquí tenemos, bueno, este pasaje en donde le confirma y le dice, bueno, pues así como son las estrellas en el cielo, así va a ser tu descendencia, ¿no? Bueno, luego tenemos en el capítulo 16 el pasaje del nacimiento de Ismael. Bien, aquí en el 16:1 dice Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Y dijo Sarai a Abraham, mira, Yahvé me ha hecho estéril, llénate pues, te ruego, a mi esclava, quizá podré tener hijos de ella. Y escuchó Abraham la voz de Sarai. Así al cabo de 10 años de habitar Abraham en Canaán, tomó Sarai, la mujer de Abraham, a su esclava Agar la egipcia, y diósela por mujer a su marido Abraham. Bien, esta situación en que una mujer podía dar a su esclava a su marido para que tuviera hijos únicamente en caso de que no pudiera ella darle hijos, no era de que se los podía dar en cualquier circunstancia, ¿no? La condición normal era que ella fuera estéril, que no pudiera darle hijos, y entonces, como una especie de una extensión de ella, le permitía al esposo que la tomara para que pudiera darle hijos y descendencia. Esto era normal, era legal, estaba legalizado, no solamente en el pueblo de Israel, sino también en los pueblos vecinos, era una costumbre más o menos común en los pueblos vecinos, ¿verdad? El que hubiera una persona como la descendencia era tan importante, el que hubiera una persona que por alguna razón la esposa no podía tener hijos, pues se le buscaba dar una salida para que pudiera tener hijos esa persona, ¿no? Entonces, a nosotros, pues a lo mejor ahorita nos escandalizaría, ¿no? Con criterios actuales,
Sin embargo, en esa época era legal, era común, no solamente en el pueblo de Israel, sino también en diferentes pueblos vecinos. Bien, capítulo 16, versículo 4. Dice, llegóse pues él a Agar, la cual concibió, pero luego al verse ella encinta, miraba a su señora con desprecio. Dijo entonces Sarai a Abraham, mi agravio recaiga sobre ti, yo puse mi esclava en tu seno, pero al verse ella encinta, me mira con desprecio, juzgue Yahvé entre nosotros dos. Respondió Abraham a Sarai, ahí tienes a tu esclava en tus manos, haz con ella como mejor te parezca. Y Sarai dio en maltratarla y ella huyó en su presencia. Bueno, tenemos entonces este pasaje en donde ya por fin Abraham puede tener un hijo, sin embargo, bueno, está encinta la esclava y la misma Sarai siente celos porque piensa que la está viendo con desdén Agar la esclava y le pide al esposo que se deshaga de ella, ¿no? Y ella la maltrata y ella pues huye, Agar huye de su presencia. Y bueno, el versículo 7 dice que la encontró el ángel de Yahvé junto a una fuente de agua en el desierto. Y dijo Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Contestó ella, voy huyendo de la presencia de mi señora Sarai. Y le dice, vuelve a tu señora, le dijo el ángel de Yahvé, y sométete a ella. Y dijo el ángel de Yahvé, multiplicaré de tal modo tu descendencia que por su gran multitud no podrá contarse. Bien, entonces, pues regresa, ¿verdad? Dios le habla directamente también a esta mujer, a la esclava que se llama Agar, y le dice pues que regrese, ¿no? Que esté ahí con ellos, que esté un tiempo. Pero también le da una bendición a ella y le dice que también le va a multiplicar su descendencia muy grande. De aquí pues parece que vienen los ismaelitas, que digamos que es una tribu o una nación eh, grande, ¿no? Se supone que gran parte de los árabes podrían venir de aquí. Debemos acordarnos que las religiones abrámicas son pues, el judaísmo, el catolicismo o el cristianismo y también el islamismo, ¿no? Sus orígenes también se remontan hasta Abraham. Entonces, pues también los ismaelitas pues también se van a multiplicar y van a ser muy abundantes. Se supone que de ahí vienen, cuando menos los ismaelitas, ¿no? Bueno, en el 11 dice, y díjole el ángel de Yahvé, mira que has concebido y darás a luz un hijo, al que llamarás Ismael, porque Yahvé ha oído tu aflicción. Bueno, aquí tenemos el texto de Agar. Bueno, no tenemos tiempo de profundizar. Vamos a continuar aquí en el versículo 17, donde Abraham pasa a ser Abraham. Bueno, en el versículo 17 tenemos 17:1 dice, cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo, tenía como 86 años más o menos cuando nació Ismael, pero como 13 años después o 14 años después, dice, cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Shaddai. El Shaddai es otra manera de llamar a Dios. Shaddai significa el Dios de las montañas. Literalmente, el Shaddai significa el Dios de las montañas. Voy a ver si lo encuentro aquí en Aquí está en hebreo, Shaddai. El Shaddai. Bueno, ese Shaddai es una manera de llamar a Dios
y significa antiguamente el Dios de las montañas. Dice, yo soy el Shaddai, anda en mi presencia y sé perfecto. Es un nombre muy antiguo de Dios, el Shaddai. Anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré sobremanera. Bueno, aquí ya lo que al principio era una bendición unilateral, aquí ya comienza a ser una alianza, ¿verdad? Dice, yo establezco mi alianza entre nosotros dos. ¿Cuál va a ser la parte que le toca a Abraham? Le dice, pues como otra instrucción, ¿verdad? Anda en mi presencia y sé perfecto. Pues nada más, ¿verdad? Andar en la presencia de Dios significa cumplir su voluntad. Diría cumplir los mandamientos, pero aquí todavía no hay mandamientos, digamos cumplir la ley natural, ser bueno, ser honorable y ser perfecto, ¿no? Llevar una vida de justicia, de rectitud, de bondad. Es la parte que le corresponde a Abraham. ¿Sí? Más adelante esta alianza pues ya va a evolucionar en el Sinaí, en donde el pueblo se compromete a cumplir los mandamientos y Yahvé se compromete a ser su Dios y a cuidarlos y a protegerlos, ¿no? Pero aquí solamente es una alianza entre Yahvé y Abraham y le pide que ande en su presencia y que sea perfecto. Y él establece la alianza y lo va a multiplicar sobremanera. Cayó Abraham rostro en tierra y Dios le habló así. Por mi parte, he aquí mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Pues padre de una muchedumbre de pueblos te he constituido. Le cambia el nombre, ¿verdad? ¿Quién tiene la autoridad para cambiar el nombre? Pues quien es mayor, ¿verdad? Quien tiene un padre que es mayor tiene la autoridad para poner el nombre a sus hijos. Entonces aquí a Yahvé le cambia el nombre. ¿Qué significa? Pues el que Abraham acepta significa una mayor fidelidad, un mayor compromiso, una mayor entrega de Abraham hacia Yahvé. Tan es así que cambia el nombre. Y le dice, te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti y estableceré mi alianza entre nosotros dos y con tu descendencia después de ti, de generación en generación. Una alianza eterna de ser yo el Dios tuyo y el de posteridad. Yo te daré a ti y a tu posteridad la tierra, yo te daré a ti y a tu posteridad la tierra en que andas como peregrino en todo el país de Canaán en posesión perpetua, y yo seré Dios de los tuyos. Bien, entonces estableceré la alianza, y no solamente con él, sino con toda su posteridad o toda su descendencia, con todo el pueblo que va a salir de él. Y dice que él le dará a la posteridad o a la descendencia o al pueblo nación que van a ser de él la tierra en la que él anda como peregrino, es decir, toda esa tierra en la que él anda circulando, viviendo, toda esa tierra va a ser propiedad de su posteridad, de su descendencia. Todo el país de Canaán en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos. Ahí viene la contraparte, ¿no? El hecho, bueno, lo va a bendecir, le va a dar tierra, le va a dar una descendencia grande, y aparte él va a ser el Dios de los suyos, él va a ser su Dios. Este Yahvé va a cuidar a él y a los suyos, a su descendencia. Es la promesa de Dios que le hace. Por cierto que en la bendición anterior, donde dice que le va a dar desde Egipto hasta el río Éufrates, digamos que es un territorio pues muy extenso, ¿no? Nunca en la historia de Israel ha tenido control de todo ese territorio, ¿no? Desde Egipto casi hasta la Mesopotamia. Nunca, digamos que era un panorama un poco idealista, ¿no? Ni en la época de Salomón llegó a extenderse tanto.
Nunca llegó hasta la Mesopotamia o al río Éufrates, ni tampoco nunca llegó hasta Egipto. Entonces, eh, quería nomás hacer ese comentario. Bien, y acá en el 9 dice, dijo Dios a Abraham, guarda pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros, también tu posteridad. Todos vuestros varones serán circuncidados, o circuncidaréis la carne del prepucio, y eso será la señal de la alianza entre yo y vosotros. A los 8 días de será circuncidado entre vosotros todo varón de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero, a cualquier extraño que no sea de tu raza. Deben ser circuncidados el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, de modo que mi alianza esté en vuestra carne como alianza eterna. El incircunciso, el varón a quien no se le circuncide la carne de su prepucio, ese tal será borrado de entre los tuyos por haber violado mi alianza. Bien, como dijimos entonces que Abraham es un israelita ejemplar, pues también Abraham es circuncidado como todo judío, ¿no? ¿Qué es la circuncisión? Bueno, normalmente es una pequeña incisión, una pequeña operación en la carne, que ya los pueblos vecinos, algunos ya lo practicaban anteriormente, sobre todo en la costa, en el mar, pues sobre todo con fines profilácticos para prevenir enfermedades. Entonces, algunas culturas lo siguen practicando y algunas culturas lo hacían, sobre todo en la costa, donde habían, bueno, pues se metían al mar y había mucha arena que se les metía y les provocaba a veces infecciones. Entonces, como una manera de prevenir ciertas infecciones, algunas culturas ya lo practicaban. ¿Qué es lo que va a hacer el pueblo de Israel? Que esta incisión o esta cirugía con fines médicos o preventivos la va a utilizar, pero con un sentido religioso. ¿Cuál es el sentido religioso? La señal de que tú aceptas la alianza entre Abraham y Yahvé, o entre Yahvé y su pueblo, la señal de tú pertenecer a ese pueblo, de tú aceptar esa alianza, es una señal en la carne, y esa señal va a ser la circuncisión. Entonces, no solo se hacía con fines médicos, sino que aquí se le da una finalidad, digamos, espiritual, o una señal de pertenencia a Dios o a Yahvé, ¿no? Es una señal en la carne, pues que es visible. Bueno, si no trae ropa, pues es visible, si trae ropa, pues no se ve, pero era la señal de que pertenecías al pueblo de Israel. Y es bien claro, dice, el que no se haga esa señal no puede pertenecer, ¿no? Será borrado de entre los tuyos, es decir, tiene que ser expulsado de entre tu pueblo. Entonces era la señal. ¿Las mujeres podían pertenecer al pueblo de Israel? Pues no, porque no podían ser circuncidadas, ¿no? Podían sufrir esta operación. Sin embargo, bueno, pues en el contexto se entendía que no eran tomadas en cuenta, desafortunadamente no eran tomadas en cuenta ni en la sociedad y tampoco en esta cuestión cultural, porque, bueno, pues ellas quedaban hasta cierto punto también excluidas del pueblo de Israel, o más bien se tomaba en cuenta únicamente a los hombres, y las mujeres, pues como por añadidura, ¿no? Ya se daba por hecho que también pertenecían al pueblo. Sin embargo, así, si fueran así muy, muy estrictos, las mujeres no podían pertenecer al pueblo, porque no tenían esa marca, porque obviamente no podían hacerse esa operación. Bueno, tenemos muchos textos de profetas, si no mal recuerdo Jeremías, no me acuerdo si también Ezequiel. En la otra clase de profetas vimos cómo el profeta le echaba en cara al pueblo que lo que necesitaba, me viene más a la mente Jeremías, era una incircuncisos, pero del corazón, ¿verdad? Que podían tener la señal en la carne, pero su corazón estaba lejos de Yahvé. Entonces, no era suficiente para el profeta Jeremías
una señal en la carne cuando su corazón estaba lejos de Dios. La señal en la carne debería de ser un signo de pertenencia, de cumplir la voluntad de Dios, no simplemente una señal y ya, sino que debería de ser un compromiso para hacer todo lo posible por hacer la voluntad de Yahvé, por hacer la voluntad de Dios. Entonces esta circuncisión, que fue y posiblemente sigue siendo una señal en la carne, después deja de tener utilidad. Sobre todo, bueno, con Jesús también tenían la cuestión, ¿no? Vimos en el Evangelio de hoy cómo había los primeros cristianos que eran judaizantes, ¿verdad? Los primeros cristianos que decían que primero los paganos o los prosélitos primero tenían que hacerse judíos para después hacerse cristianos, y el hacerse judíos pues implicaba necesariamente la circuncisión. No podían ser judíos si no tenían la circuncisión, entonces implicaba hacerse la circuncisión, implicaba cumplir los 600 mandamientos que ellos cumplían para después hacerse cristianos. Cosa que les contesta Pedro, bueno, les mandan una carta, dice: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles una carga mayor que esta, ¿verdad? Ya les prohíben, pues, comer animales dedicados a otros dioses, pero son muy pocas restricciones las que les ponen para que los nuevos cristianos pudieran hacerse cristianos directamente sin necesidad de hacerse judíos. Si se tenían que hacer judíos, necesariamente tenían que hacerse esta operación y cumplir toda la ley, si no, no eran judíos. Y bueno, pues ellos disciernen a la luz del Espíritu Santo que no era necesario imponerles toda esta carga. Dice San Pablo que ni siquiera nosotros hemos podido cargarla, y entonces ya directamente se podían hacer cristianos. Bien, entonces en este pasaje vemos cómo Dios le cambia el nombre a Abraham y le pide que se circuncide, ¿verdad? Ya estamos en el capítulo 17. Bien, luego dice aquí el 17:17. Es interesante aquí este versículo, capítulo 17, versículo 17. Dice: Abraham cayó rostro en tierra y se echó a reír, diciendo en su interior: ¿a un hombre de 100 años va a nacerle un hijo? Y Sara a sus 90 años va a dar a luz. Y dijo Abraham a Dios: si al menos Ismael viviera en tu presencia. Respondió Dios: sí, pero Sara tu mujer te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Yo estableceré mi alianza con él, una alianza eterna de ser el Dios suyo y el de su posteridad. En cuanto a Ismael, también te he escuchado. He aquí que le bendigo y le hago fecundo y le haré crecer de sobremanera. Bien, entonces, en esta comunicación de Dios con Abraham, Abraham cae rostro en tierra y se empieza a reír, ¿verdad? Y este echarse a reír tiene que ver con el nombre de Isaac. Puede ser como una risa nerviosa, que también vamos a ver en el capítulo 18, cuando en la teofanía de Mambré los tres ángeles le prometen más bien le profetizan a Abraham que va a ser padre en un año. También Sarai, o más bien Sara, que también ya cambió de nombre, también se empieza a reír, ¿no? Entonces los dos, tanto Abraham como Sara, se ríen un poquito de nervios, un poquito de incredulidad, ¿no? De decir cómo a los 100 años, como a esta edad o a estas alturas, es que vamos a tener hijos, ¿verdad? Y bueno, aquí dice Abraham: a un hombre de 100 años van a hacerle un hijo, y Sara a sus 90 años va a dar a luz. Bueno, entonces de ahí viene el nombre de Isaac, que significa la risa de Dios o algo así, o la sonrisa de Dios, y es como un nombre simbólico, ¿verdad? Por un lado representa esta risa nerviosa o de burla que hacen Abraham, o de incredulidad, vamos a decirle, no de burla, pero sí de incredulidad
que tienen Abraham y Sara de no creen que ellos pueden tener hijos. Sin embargo, nada es imposible para Dios, lo dice ahí más adelante la palabra. Y esa risita nerviosa, esa risita de no querer creer, cómo se convierte efectivamente en un hijo que se llama Isaac, que significa pues la risa de Dios, ¿no? O Dios sonríe, o la risa de Dios, o de Yahvé. Entonces vemos cómo Dios va cumpliendo sus promesas y la va a cumplir en Isaac, que va a representar pues la alegría, la felicidad de Abraham. Aquí Abraham le dice, bueno, pues cuando menos ya con Ismael que lo bendigas, que esté en tu presencia, pues ya Abraham se conformaba hasta con Ismael, ¿no? Sin embargo, Dios no, Él quiere que la bendición venga por medio de Sara, no solamente un hijo de Abraham, de hecho era un hijo legítimo, Ismael era hijo legítimo. Acuérdense que eh, cuando se adopta, pues es legítimo, no es un hijo ilegítimo, es un hijo legalmente, con todas las de la ley, ¿verdad? Tiene todos los derechos de ser hijo de Abraham. Y sin embargo, Dios se empeña en que la bendición no va a venir por Ismael, sino que va a venir por Isaac. Y le dice que no, que por medio de Sara ella va a tener un hijo y a través de ese hijo va a venir la bendición. Y en esto es lo que le promete en el capítulo 17. Aquí dice entonces como en el 23, cómo circuncida a Abraham, pues no solamente se circuncida a él, sino que circuncida a todos los de su casa, incluyendo a Ismael. Y luego aquí en el capítulo 18, bueno, pues tenemos lo que se conoce como la teofanía de Mambré, ¿verdad? Todo el capítulo 18 es la teofanía de Mambré, es la manifestación de Dios en Mambré. ¿Se acuerdan que se había establecido Abraham en Mambré? Que era como un campo cerca de Hebrón, ¿verdad? En la encina de Mambré, bueno, pues, digamos en un rancho cerquita de una ciudad importante que se llamaba Hebrón. Bueno, aquí en el 18.1 dice, apareciósele Yahvé en la encina de Mambré, estando él sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. Bien, estaba entonces Abraham en la parte pues, más calurosa del día, estaba sentado a la puerta de su tienda y él, bueno, dice más adelante, levantó los ojos y he aquí que había 3 individuos parados a su vera. Como los vio, acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor mío, si te he caído en gracia, ea, no pases de largo cerca de tu servidor. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Abraham está sentado a la puerta de su tienda y ve estos 3 personajes. Él levanta los ojos y siendo Abraham pues un profeta, ¿verdad? Lo hemos venido repitiendo, Abraham es un profeta que tiene una comunicación directa y especial con Dios. Y él percibe que en esos 3 hombres hay algo especial, que no son simples hombres, ¿verdad? Él reconoce que hay algo diferente en estos 3 hombres, por eso se le llama la teofanía de Mambré. Y él va y se postra en tierra, ¿no? Imagínense esta señal, este signo de Abraham postrado en tierra ante estos 3 hombres. ¿Quiénes son estos 3 hombres? Pues hay muchas teorías o bueno, hay como 2 o 3 teorías de quiénes podrían ser. Unos dicen que, bueno, podrían ser 3 ángeles, ¿verdad? 3 ángeles. Podría ser una explicación, 3 enviados por Dios. Sin embargo, hay algo interesante que al final, después de que tienen esta conversación, se van 2, Sodoma y Gomorra, que la van a destruir, y se queda uno, ¿no? Se queda uno de los 3. Y en esa conversación que va a tener Abraham, ya no se está refiriendo como a una persona o como a un ángel, sino se está refiriendo como a Dios. Vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, otra posible interpretación, algunos ven aquí manifestada pues la Santísima Trinidad, ¿no? Un solo Dios, 3 personas distintas, o es Dios quien se manifiesta, quien se deja ver por medio de estos 3 personas
Sí, aparentemente personas que pueden ser ángeles o puede ser Dios mismo, ¿no? También acuérdense que una manera de decir el ángel del Yahvé dijo es lo mismo que Yahvé dijo, ¿no? A veces es como un intermediario el ángel o una manera de decir que lo dijo a través de alguien y no que lo dijo directamente. Bien, entonces se postra Yahvé, interesante ver cómo se postra ante estos tres hombres y les dice, Señor mío, ¿verdad? Señor mío. Él reconoce a Dios en estos tres hombres. De alguna manera especial, él reconoce que Yahvé está presente en estos tres hombres. Ya sea porque son ungidos, porque son ángeles, porque son enviados, por lo que sea que él haya percibido, él reconoce la presencia de Dios en esos tres hombres y les dice, Señor mío, si te he caído en gracia, no pase de largo cerca de tu servidor. Y bueno, ya se levanta y dice, Ea, que traigan un poco de agua y lavaos los pies y recostaos bajo ese árbol. Bien, entonces empieza a poner en práctica todas las prácticas de hospitalidad que estaban vigentes en ese momento. ¿Cuáles eran las prácticas de hospitalidad? Bueno, pues lavarles los pies, recibirlos, darles hospedaje, darles de comer. Estas prácticas de hospitalidad eran muy importantes, incluso eran como leyes que debían de cumplir sí o sí. Es que el recibir un extranjero en tu casa, en el desierto, puede significar la vida o la muerte, ¿no? Y ellos eran muy conscientes de que en el desierto, pues, si nadie te hospeda, si nadie te da de comer, pues puedes morir en el desierto, ¿no? Deshidratado simplemente. Entonces tenían ellos muy presentes estas reglas de hospitalidad, de recibir a los extranjeros, ¿no? Aunque no los conocieran, aunque no fueran sus parientes, aunque no fuera nadie, ellos tenían, eh, normalmente tenían y practicaban este tipo de reglas porque podía significar la diferencia entre vivir o morir y también cuando ellos andaban fuera o andaban lejos, también podían ir a otras casas, ¿no? Era como una regla de, no solo de cortesía o de buenos modales, sino de sobrevivencia también, ¿sí? Bien, entonces les lavan los pies, los deja que se recuesten, eh, trae un poco de pan, este, y ellos pues dejan que él haga como él quiere, ¿no? Más adelante fue a la tienda y le dice en el 18:6, Abraham se dirigió presuroso a la tienda a donde Sara y le dijo, apresta 3 arrobas de harina, desemóala, amasa y haz unas tortas. Abraham, por su parte, acudió a la vacada y apartó un becerro tierno y hermoso y se lo entregó al mozo, el cual apresuró a aderezarlo. Luego tomó cuajada y leche junto con el becerro que había aderezado y se lo presentó manteniéndose en pie delante de ellos bajo el árbol. Así que hubieron comido. Entonces estos tres personajes pues comen, ¿no? No son fantasmas, sí comen. Entonces él echa la casa por la ventana, ¿verdad? Mata a un novillo, le dice a la mujer que prepare una torta, arroz, bueno, pues que prepare lo mejor que tiene para darles de comer y les da lo mejor a estos tres hombres, ¿no? Abraham siente que Dios está presente en medio de ellos, de estos tres. Y en el versículo 9 dice, dijéronle, ¿dónde está tu mujer Sara? Y allí en la tienda contestó, dijo entonces aquel, volveré sin falta a ti pasado el tiempo de un embarazo, o sea, 9 meses, y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Sara lo estaba oyendo a la entrada de la tienda a sus espaldas. Abraham y Sara eran viejos, entrados en años. Y a Sara se le había retirado la regla de las mujeres. En el 12, así que Sara rió para sus adentros y dijo, ahora que ya estoy pasada, sentiré el placer y además con mi marido viejo. Dijo Yahvé a Abraham, como así se ha reído Sara diciendo, seguro que voy a parir ahora de vieja, es que hay nada milagroso para Yahvé. En el plazo fijado volveré.
al término de un embarazo y Sara tendrá un hijo. Sara negó, no me he reído, y es que tuvo miedo, pero aquel dijo, no digas eso, es que sí te has reído. Bien, entonces tenemos la contraparte del otro pasaje que habíamos leído donde Abraham se ríe, ahora también se ríe Sara, ¿verdad? Y esta risa pues es la que forma un juego de palabras en donde les dice, bueno, pues que le va a poner el nombre de Isaac. Aquí llama la atención que aquí ahora sí ya estos hombres de Dios ya le dicen en 9 meses o por decir en un año vamos a regresar y ya vas a tener un hijo. O sea, ya le ponen plazo a las promesas de Yahvé y se va a cumplir. Sara también se ríe porque, bueno, pues es grande, no piensa que puede suceder, pero se asusta, ¿no? Le da miedo porque ella solo lo pensó, ni siquiera lo dijo, ¿verdad? Como que se rió para sus adentros nada más. Este, y luego dice, no me he reído, y es que le dio miedo, ¿no? Pero aquel dijo, no digas eso, que sí te has reído. Bueno, pues ahí como que la cacharon en la mentira, ¿no? Bueno, ya. Y luego se levantan los hombres, en el versículo 16, levantáronse de allí aquellos hombres y tomaron hacia Sodoma, y Abraham les acompañaba de despedida. Dijo entonces Yahvé, por ventura, voy a ocultarle a Abraham lo que hago, siendo así que Abraham ha de ser un pueblo grande y poderoso, y se bendecirán por él los pueblos de toda la tierra. Como que Dios piensa para sí mismo, ¿verdad? Sus adentros. Es que le voy a ocultar esto que voy a hacer con Sodoma y Gomorra a Abraham, ¿o no? Pues no, ¿verdad? Porque tiene la bendición. Porque yo le conozco y sé que mandará a sus hijos y a su descendencia que guarden el camino de Yahvé, practicando la justicia y el derecho, de modo que pueda concederle Yahvé a Abraham lo que le tiene apalabrado. Dijo pues Yahvé, bueno, y aquí vemos, dijo pues Yahvé, el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande y su pecado gravísimo. Voy a bajar personalmente a ver si lo que han hecho responde en todo clamor a lo que ha llegado hasta mí, y si no, he de saberlo. Ok, versículo 22, y marcharon desde allí aquellos individuos camino de Sodoma, en tanto que Abraham permanecía parado delante de Yahvé. Entonces aquí viene este pasaje un poquito confuso, ¿verdad? Dice que aquellos individuos marcharon, pero Abraham se queda parado en permanencia de Yahvé. Entonces no sabemos si nada más se queda hablando con Yahvé o se van dos de los hombres y él se queda hablando con uno de ellos. Como que no queda muy claro cómo suceden aquí las cosas. Abordóle a Abraham y dijo, así que vas a borrar al justo con el malvado, tal vez haya 50 en la ciudad, 50 justos en la ciudad. Es que vas a borrarlos y no perdonarás aquel lugar por los 50 justos que hubiere dentro. Tú no puedes hacer tal cosa, dejar morir al justo con el malvado y que corran parejas el uno con el otro. Tú no puedes, el juez de toda la tierra va a fallar una injusticia. Dijo Yahvé, si encuentro en Sodoma a 50 justos en la ciudad, perdonaré a todo lugar por amor de aquellos. Bien, aquí empieza pues intercesión, ¿no? Una de las características también propias de los profetas es que son intercesores. Los profetas verdaderos interceden ante Dios por su pueblo. Y aquí Abraham está intercediendo ante Dios, pues por Sodoma y Gomorra, que ni siquiera es su pueblo, pero ahí se encuentra Lot, que sí es de su parentela, ¿verdad? Entonces él trata de al menos interceder por Sodoma y Gomorra, al menos interceder por su sobrino, ¿no? Que vive ahí en esa ciudad. Y bueno, pues empieza el regateo, ¿no? Dice, bueno, pues 50, bueno, si hubiera 45, pues sí, está bien, en atención a esos 45 no destruir toda la ciudad. Y así se baja y se va hasta 10, ¿verdad? Ahí se baja y se va hasta 10.
Aquí vienen 30 y luego después 20. Ah, y luego en el versículo 32 dice, vaya, no se enfade mi señor, que ya solo hablaré esta vez. Y si se encuentran allí 10, y dijo, tampoco haría destrucción en gracia a los 10. Partió Yahvé, así que hubo acabado de conversar con Abraham y éste se volvió a su lugar. Bien, entonces ya hay, no sabemos si partió Yahvé al cielo o si Yahvé era uno de esos tres personajes que se va también a Sodoma y Gomorra. Pero lo interesante también aquí es por qué se detuvo Abraham. Paró en 10 o le calculó mal, ha de haber dicho, bueno, Lot, su esposa, sus hijos, sus yernos y alguno que otro por ahí. Yo creo que ya con 10 ya la libran, o le calculó mal, o le dio mucha pena seguir insistiendo, ¿no? Pero si ya le había bajado de 50 a 10, pues ¿qué le costaba bajarle a 3 o a uno, ¿no? Decir, bueno, si hubiera uno, ya con uno que hubiera, ¿no? Con Lot, que se salvara, que fuera justo, ya con eso salvaba a todo el pueblo, ¿no? Sin embargo, bueno, yo siempre me he preguntado por qué paró en 10 y por qué no siguió insistiendo. Pudo haber seguido insistiendo, ¿no? Cuando menos que llegara uno ya, o a 3, a lo mejor Lot, su esposa, sus hijas, pues a lo mejor ahí ya eran 4, a lo mejor algún yerno, pues a lo mejor 5. O mínimo 5, ¿no? Que hubiera dicho, bueno, 5. Pero no, se quedó en 10 y pues parece que todo el pueblo estaba corrompido, nada más esa familia era la única que se salvaba. Bien, vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra, bueno, pues creo que conocemos este pasaje. Fíjense cómo 19:1 dice, los dos ángeles llegaron a Sodoma por la tarde, pues no que eran 3, no se suponía que eran 3, pero nada más llegaron 2 a Sodoma y Gomorra, entonces parecería que uno era el que estaba hablando con Abraham, ¿no? Como que se quedó uno y se fueron otros 2. Bueno, yo así lo entiendo, no sé si esté correcto o no, pero se queda uno hablando con Abraham, que es Yahvé, y otros 2 son los que se adelantan a Sodoma y Gomorra. Bueno, los 2 ángeles llegaron a Sodoma por la tarde, Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó a su encuentro y postrándose rostro en tierra, dijo, fíjense cómo Lot hace lo mismo que Abraham, ¿verdad? Ea, señores, por favor, desviaos hacia la casa de este servidor vuestro. A 6 noches os laváis los pies y de madrugada seguiréis vuestro camino. Ellos dijeron, no, haremos noche en la plaza, pero tanto porfió con ellos que al fin se hospedaron en su casa. Les preparó una comida, cociendo unos panes y comieron. Bien, no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa del mozo hasta el viejo, todo el pueblo sin excepción. Vean qué nivel de corrupción, todo el pueblo sin excepción. O sea, pues que adultos, niños, hombres, mujeres, todos contra todos, querían, pues, no sé, querían atacar, querían tener relaciones con los extranjeros, ¿no? Que se habían hospedado ahí en la casa. Bueno, llamaron a voces a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que han venido donde ti esta noche? Sácalos para que abusemos de ellos. Lot salió donde ellos, a la entrada, cerró las puertas detrás de sí y dijo, por favor, hermanos, no hagáis esta maldad. Mirad que tengo 2 hijas que aún no han conocido varón. Os las sacaré y haced con ellas como bien os parezca, pero a estos 2 hombres no les hagáis nada, que para eso han venido al amparo de mi techo. Mas ellos respondieron, quita allá uno que ha venido a vecindarse. Bueno, etcétera, ¿no? Bien, nos da, nos da una idea de la perversión, de la maldad, que incluso Lot diciéndoles, bueno, pues tengan a mis hijas, ¿no? Mejor llévense a mis hijas y no abusen de estos hombres. Sin embargo, ellos insisten en que querían abusar de estos hombres, ¿no? Los sodomitas. Bueno, esto es lo que va a provocar, o Dios se da cuenta de la perversidad, de la perversión
de lo pervertida que está la sociedad en esa ciudad, que decide destruirla, ¿no? No encuentra no encuentra 10 justos, dice ahí que todo el pueblo estaban ahí afuera de la casa esperando que sacaran a estos dos hombres, ¿no? Bien, y bueno, tenemos entonces a los sodomitas, ¿no? Que ya queda como un adjetivo esta palabra de que significa, pues, alguien, pues, muy pecador, ¿no? Que transgrede mucho las leyes naturales a través, pues, sobre todo de actos aparentemente sexuales, ¿no? Que era lo que querían, provocar. Bien, entonces, pues ya tenemos, para terminar, bueno, pues la última parte, donde Dios no permite, pues obviamente que les haga nada, eh, pero, este, les dice, y a los hombres pero los hombres alargaron las manos, tiraron de Lot hacia sí, adentro de la casa, cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa les dejaron deslumbrados desde el chico hasta el grande y mal se vieron para encontrar la entrada. Los hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? Saca de este lugar a tus hijos e hijas y quien quiera que tengan en la ciudad, porque vamos a destruir este lugar. Que es grande el clamor de ellos en la presencia de Yahvé, y Yahvé nos ha enviado a destruirlos. Salió Lot y habló con sus yernos, los prometidos de sus hijas. Levantaos, dijo, salid de este lugar, porque Yahvé va a destruir la ciudad. Pero sus yernos le tomaron a broma. No le creyeron los yernos, ¿verdad? Entonces los yernos tampoco eran tan buenos. Al rayar el alba, los ángeles apremiaron a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se encuentran aquí, no vayas a ser barrido por la culpa de la ciudad. Y como él remoloneaba, los hombres le asieron de la mano, lo mismo que su mujer y a sus dos hijas por compasión, Yahvé hacia él, y sacándole le dejaron fuera de la ciudad. Luego tenemos... En el 17 dice, mientras lo sacaban afuera, dijo uno, escápate por vida tuya, no mires atrás, ni te pares en toda la redonda, escapa al monte, no vayas a ser barrido. Lot le dijo, no, por favor, señor mío, ya que este servidor tuyo te ha caído en gracia y me has hecho el gran favor de dejarme con vida, mira que no puedo escaparme al monte sin riesgo de que me alcance el daño de muerte. Ahí cerquita está esa ciudad a donde huir, es una pequeñez, voy a escaparme allá, ¿verdad que es una pequeñez? Y quedaré con vida. Díjole, bien, te concedo también eso de no arrasar la ciudad que has dicho. Listo, escápate allá, porque no puedo hacer nada hasta que no entres allí. Por eso se llamó aquella ciudad Zoar. El sol asomaba sobre el horizonte cuando Lot entraba en Zoar. Entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé, y arrasó aquellas ciudades y toda la redonda con todos los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. Su mujer miró hacia atrás y se volvió poste de sal. Bueno, estos relatos, aparte de narrar, bueno, un poco la genealogía de Jesús, qué pasó con Lot, hacia dónde se fue, etcétera, son relatos también etiológicos que nos tratan de narrar el origen de algo, ¿no? Aquí nos está narrando el origen de esta ciudad Zoar, nos está, bueno, más adelante también nos va a narrar de dónde vienen los moabitas y los amonitas, que vienen de las hijas de Lot, que se acostaron con su papá, lo emborracharon y se acostaron con Lot para poder tener descendencia, y de ahí vienen los amonitas y los moabitas. También puede ser el intento de dar a conocer una explicación por qué toda esa región del Mar Muerto, la Vega del Jordán, es desértica. Y bueno, pues geográficamente nosotros sabemos que el Mar Muerto está a 400 metros abajo del nivel del mar. Entonces todo el río Jordán que viene desde el Monte Hermón viene bajando, bajando, y ahí se estanca el agua. Es
El lugar más bajo del mundo que existe es el Mar Muerto. Entonces ahí se van concentrando pues muchas sales minerales, ¿no? Y en algunos documentales que ustedes pueden ver en internet, se forman a veces estas figuras como de sal, como tipo estalagmitas, ¿no? En las cuevas que tenemos estalactitas y estalagmitas que con puro goteo y la sal se va formando pues figuras. Aquí en el Mar Muerto, con tanta sal que hay acumulada, a veces se ven como ciertas figuras, algunas hasta parecen humanas, ¿no? Entonces, bueno, podría ser como el intento del escritor sagrado o de los relatos bíblicos o de estas tradiciones orales, como tratar de decir de dónde viene esta ciudad, de dónde surgieron los amonitas, de dónde surgieron los moabitas y por qué toda esta ciudad está salada, ¿no? Por qué toda esta ciudad es infértil. Si se acuerdan, Lot había escogido, se suponía que era la parte más fértil, la vega del Jordán, y sin embargo, pues a raíz de esta destrucción, imagínense, dice, llovió azufre, ¿no? Azufre y fuego, pues, pues es como ácido, ¿no? Quema toda la vegetación. Entonces, podría ser un intento de contestar esa pregunta porque esa región es tan desértica, sobre todo tan infértil, ¿no? Tan, pues tan muerta, ¿no? Como dice el nombre del Mar Muerto, porque es esa región. Bueno, la segunda parte que ya no alcanzamos a leer, pero que sabemos, las hijas pues viven ahí en ese pueblito, pero no hay nadie, realmente no hay nada, nada más está Lot y sus hijas. Y las hijas tienen un gran deseo de tener descendencia, ¿verdad? Porque, bueno, en esta mentalidad de ese tiempo, la descendencia representaba pues todo, ¿no? Era la bendición de Dios. Quien no tenía descendencia en esa época era un maldito, ¿verdad? Y el tener una descendencia era una bendición. Entonces, en esa mentalidad, pues las hijas quieren tener descendencia. Al no haber hombres en ese pueblo, deciden emborrachar a su papá y acostarse con él para poder tener descendencia. Y de ahí sale, de ahí nace Ben-Amí y Moab. Ben-Amí es el padre de los amonitas y Moab es el padre de los moabitas. Vamos a ver si lo encontramos más adelante. El 19:33, en efecto, propinaron vino a su padre aquella misma noche y entró la mayor y se acostó con su padre. La pequeña también dio a luz, bueno, en el 36. 19:36, las dos hijas de Lot quedaron encinta de su padre. La mayor dio a luz a un hijo, le llamó Moab, el padre de los actuales moabitas. 19:38, la pequeña también dio a luz un hijo y le llamó Ben-Amí, es el padre de los actuales amonitas. Entonces, este relato lo que trata de decir es de dónde vienen los moabitas y de dónde vienen los amonitas, que son pueblos que se establecieron en la Transjordania, es decir, al oriente del río Jordán, los moabitas y los amonitas, que eran como sus primos, pero no muy cercanos, ¿no? Como que este relato, como sus primos mal vistos porque venían de un incesto, ¿no? Algo así. Entonces sí son sus primos, sí son sus parientes, los moabitas y los amonitas, pero como que el escritor sagrado pues trata de tomar distancia de estos pueblos diciendo, pues narrándonos un poquito el origen de estos pueblos, que digamos que era un origen no muy agradable, ¿no? Que venían de un incesto. Bien, pues ya se nos terminó el tiempo. Me gustaría que si tienen dudas, preguntas, las hicieran ahorita en este momento para tratar de contestarlas. ¿Dudas, preguntas, comentarios, Denise? Ah, no te escuchamos. ¿Sí la escuchan a Denise? Otra vez no. No, no te escuchamos. ¿Las escribiste las preguntas o no? ¿No las tienes escritas? Bueno, las dejamos para la próxima clase, ¿les parece bien? O en el grupo de WhatsApp ahí las preguntas, si quieres.
Bien, Emanuel, comentarios, preguntas. No, profesor, nada más, realmente, Abraham, los patriarcas eran monógamos casi, ¿no? Aún con el episodio de la esclava, de todos modos, la esposa era una. ¿Cómo se fue degenerando esto al llegar a David y Salomón, pues, que ya eran la poligamia en grado sumo? Sí, realmente esos pueblos, y se puede decir que el pueblo israelita en general es monogámico. Eh, la poligamia solamente se da en los reyes, estaba permitido y estaba permitido más como, era como una manera de presumir a los demás reinos, ¿no? Decir, este rey tiene tantos carros, tantos caballos, tantas mujeres. Era, aunque estaba permitido porque era el rey, ¿no? Pero era más que nada como una manera de decir que tenía mucho poder. Imaginémonos si Salomón tenía, no sé, 700 esposas y 300 concubinas, casi 1000 mujeres, pues como que te daba una idea del poder económico, político, militar que tenía, y era como su carta de presentación, era más como para presumir, y, y sí estaba permitido, pero no era el común de la vida común de la gente. La vida sencilla, el común denominador de la gente era monogámica. No, no porque el rey tuviera 1000 mujeres, ya toda la gente podía ser poligámica, no. Más bien era únicamente una excepción, digamos, concedida a los reyes y más que nada, pues como para compararse o competir con los reyes extranjeros. Bueno, si el faraón tiene tantas y el de Siria tiene tantos, pues yo también tengo tantos, ¿no? Más que nada era eso. Pero el común de la población, la- la- el común denominador era, tenían prácticas de casarse con una sola mujer. Digo, la excepción de Agar estaba bien reglamentada, pero normalmente solamente tenían una sola esposa. Ujú. Muy bien, Ángela o Marielena, dudas, preguntas, comentarios. Marielena dice que no. Ángela, Ángela no, apagó su cámara. Bueno, ¿alguien aparte de Denise tiene la oración de San Jerónimo? Marielena, ¿nos ayudas con la oración? ¿Prendes tu micrófono? Oh Dios, Dios. tú que concediste a San Jerónimo una estima grande y viva por la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente verdadera de vida. Por tu intersección te pedimos, Señor, que en nosotros crezca y se fortalezca también un amor intenso por la Sagrada Escritura, por estudiarla, meditarla, testimoniarla y anunciarla. Te rogamos que asistas con tu Espíritu a todos los que en el mundo entero se dedican al conocimiento, amor y difusión de tu palabra, para que por medio de ellos todos los hombres lleguen a encontrarse con tu Hijo Jesucristo, palabra hecha carne, por nuestra salvación. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues muchas gracias a todos, buenas noches y ahí seguimos comunicándonos. En cuanto suba el video, pues ya les aviso. Gracias, buenas noches. Gracias, profesor. Hasta luego, compañeras. Buenas Buenas noches. noches, compañeros.